Para finalizar el tema de cinética, falta ver la ecuación de Arrhenius, que nos explica la dependencia de K, la constante cinética, constante de velocidad, en una serie de parámetros, ¿vale? Y nos falta ver también los factores que influyen en la velocidad de reacción, ¿vale? Generalizado. Bueno, pues la constante de velocidad viene desarrollada en la ecuación de Arrhenius, donde vemos que depende de una serie de parámetros. Esos parámetros son constantes, dos de ellos, A y R, la constante de los gases ideales expresada pues, en Julio, en mol/Kelvin. Y luego tenemos dos variables que van a afectar a la velocidad, van a afectar a la constante de velocidad y por tanto a la velocidad, que son la energía de activación y la temperatura, ¿vale? ¿Ok? Energía de activación y temperatura. La energía de activación ya hemos estado viendo, a partir de la teoría de colisiones y la formación del complejo activado, que es la energía necesaria para alcanzar dicho complejo activado, y no habíamos visto de qué parámetros dependía. Entonces, pues básicamente la energía de activación va a ser distinta en función del mecanismo de reacción que nos lleve a desarrollar la reacción que sea. El mecanismo de reacción son la combinación de etapas que lleva al desarrollo de una reacción. Esa combinación de etapas, normalmente hay una reacción más rápida o unas reacciones rápidas y una más lenta, que es la reacción que determina la velocidad. La etapa más lenta es la que determina la velocidad, ¿vale? Bien, pues normalmente en función de cómo se vean afectadas esas etapas, pues cambiará la energía de activación. La historia es que la ecuación de Arrhenius pues, nos dice que K depende pues, de la energía de activación y de la temperatura. Entonces, si vemos cómo cambian estos parámetros, pues vemos cómo cambia K. Y como os recuerdo que la velocidad en la ley cinética viene expresada pues como la constante cinética multiplicando las concentraciones elevadas a unos exponentes que llamamos órdenes parciales, ¿vale? Pues si, por ejemplo, la sustancia A y B, pues el orden parcial alfa y beta, esto es beta, pues correspondían a los exponentes en los que aparecía cada sustancia en esa ecuación cinética, ¿vale? Bien, entonces nosotros vamos a tener que puede aumentar o disminuir tanto la temperatura como la energía de activación, ¿vale? Si lo que aumenta o disminuye es lo que cambia en la energía de activación, nos vamos a encontrar con unos resultados y si lo hace la temperatura con otros, ¿vale? Esta formulita de aquí la podemos ver expresada de esta otra manera, debido a que hay un exponente negativo, pues la podemos ver expresada de esta otra manera, que a lo mejor a la hora de establecer los cálculos que tengamos que hacer, no cálculos, sino digamos el análisis cualitativo, no vamos a pedir un análisis cuantitativo, solo cualitativo de la K. ¿Qué quiero decir con esto de solo cualitativo? Pues que no se os va a pedir ningún problema en el que tengáis los valores de cada parámetro y tengáis que sustituirlo y calcular la K o alguna de las variables que interviene en la ecuación de Arrhenius, ¿vale? Bueno, entonces, si aumenta la energía de activación, lo que aumenta es este exponente. Aumenta la fracción, aumenta la potencia, aumenta el denominador y por tanto lo que es la fracción disminuye. Es decir que si aumenta la energía de activación nos vamos a encontrar que disminuye la constante y por tanto disminuye la velocidad, ya que tenemos que la velocidad y la constante son proporcionales, ¿vale? Está claro que lo contrario hará que si baja la energía de activación aumenta la constante
y aumenta la velocidad de la reacción. ¿Ok? Si vemos ahora qué ocurre con la temperatura se encuentra en el denominador de esta fracción. Si la temperatura aumenta, la fracción va a disminuir. Si la fracción disminuye, disminuye el exponente y disminuye la potencia. Por tanto, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la fracción y va a aumentar la K, ¿no? Es decir, si aumenta la temperatura, aumenta la constante cinética y por ende aumenta la velocidad. Y nos encontramos con lo contrario si disminuye la temperatura. Disminuye la constante y disminuye la velocidad. ¿Ok? Bueno, pues llegados a este punto, tenemos como último apartado del tema los factores que influyen en la velocidad de la reacción. Y los factores que influyen en la velocidad de la reacción son varios. Uno es el estado de agregación de los reactivos sólido, líquido o gas, o en el caso de los sólidos, el tamaño del mismo, o tamaño de grano, vamos a poner, ¿vale? Bien, está claro que la velocidad de una reacción, en el caso de los gases, va a ser la más rápida porque la interacción entre los gases, debido a la movilidad de las partículas de los gases, va a facilitar que reaccionen, por ejemplo, mucho más rápido que en el caso de un sólido, ¿vale? Y el tamaño de grano, pues el símil de el terrón de azúcar, ¿vale? Y el azúcar pues en grano, ¿no? La velocidad del grano grande, por así decirlo, que tendría que disgregarse porque solo están en contacto las partes de la superficie del grano con el otro reactivo, pues será menor que la velocidad del grano pequeño. También se podría decir estado de disgregación, pero bueno, el tamaño de grano se entiende y cualquier sinónimo de eso pues nos va a hacer explicar de manera fácil pues cómo cambia la velocidad con respecto a que el tamaño del sólido sea más grande o más pequeño, ¿vale? Fácil. Lo segundo que puede afectar pues sería la concentración o las concentraciones. Las concentraciones de reactivos. Bueno, ya hemos visto que como la ley de velocidad depende de las concentraciones de los reactivos y en función de cómo cambian con sus órdenes parciales respectivos, pues está claro que si esos órdenes parciales obviamente son mayores que 1, una mayor concentración va a dar como resultado una mayor velocidad siempre que sea pues algún reactivo que afecte a ella, ¿vale? Entonces, en general podemos decir que a mayor concentración, ¿vale? Pues tenemos una mayor velocidad, siempre y cuando sea de un reactivo que interviene. Acordaros de, por ejemplo, que si yo tengo la reacción A más B que da, por ejemplo, C más D, y viene expresado con una ecuación cinética como esta, pues está claro que B pues no va a afectar. Bien, otro factor que puede influir es la temperatura, y ya lo hemos explicado, ¿vale? La temperatura ya he explicado. Os recuerdo, pues nada, lo que hemos visto, ¿no? Que los cambios provocados en la temperatura son un aumento provoca un aumento y una disminución de la temperatura produce una disminución de la velocidad, ¿vale? Y la energía de activación, que también lo hemos explicado. En este caso, la energía de activación, pues tenemos que un aumento provoca una disminución y una disminución un aumento de la velocidad, respectivamente, ¿vale? Pero lo que no hemos comentado
es como podemos representar en un diagrama entálpico, cómo podemos representar la energía de activación, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un diagrama entálpico, ¿vale? Entalpía o energía frente a avance o coordenada de reacción, y tenemos, por ejemplo, una reacción que sea reactivos por aquí, productos para allá. Una reacción exotérmica, tenemos el complejo activado por aquí, ¿vale? Una energía mayor que reactivos y productos. Esta es la entalpía del complejo activado. Bien, esta sería la curva que representa un poquito la transición entre reactivos y productos. La diferencia de energía entre reactivos y productos será la variación de entalpía de la reacción. Y habíamos visto ya que esta energía de aquí la llamábamos energía de activación directa, ¿vale? Bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que hace la adición de un catalizador? Si nosotros añadimos un catalizador positivo, pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener una energía de activación prima menor que la energía de activación inicial. Es decir, que lo que va a ocurrir es que disminuye la energía de activación. Ahora tendremos otra curva que sería, por ejemplo, así. Fijaros ahora que la energía de activación se queda en un valor mucho más pequeño. A esta energía de activación, por ejemplo, le voy a llamar energía de activación prima. Si nosotros, en lugar de añadir un catalizador, vale, para que coincida el color, vamos a ponerlo así, un catalizador positivo, lo que añadimos es un catalizador negativo o inhibidor, pues va a ocurrir lo contrario. Lo que va a ocurrir ahora es que vamos a tener la energía de activación vamos a llamarle EA directa 2', y esta energía de activación va a ser mayor que la energía de activación original, ¿de acuerdo? Con lo cual la velocidad va a disminuir, ¿vale? Catalizador, pues es una sustancia que añadimos y que no se consume en la reacción. Fijaros que una regla mnemotécnica es que como el camino que tengo que recorrer es más pequeño, pues la velocidad es más rápida, o sea, visualmente. No que tenga un rigor académico, pero bueno, que sí que visualmente ayuda. Bueno, pues eso sería ya pues lo que quedaba para completar el tema.